Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Espero y este nuevo formato les agrade y espero y se escuche bien el sonido. He estado batallando mucho con la computadora, ojalá y pronto la pueda arreglar para volver a tener un mejor sonido. Por eso no he podido poner los episodios en Spotify o en Apple Podcast porque no tengo el puro audio, solo me estoy grabando con mi celular. Pero en fin, si bajo un poquito el volumen, si ustedes escuchan que hablo casquedito es porque en casa tengo a un hijo, a mi hijo de 1 año y 5 meses, entonces la única oportunidad de grabar es ahorita, pero él ya está dormido, entonces tenemos que guardar un poquito de silencio. Pero el rema del cual les quiero compartir y el rema que les quería hablar el día de hoy está en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y hay una manifestación del Espíritu Santo que me llama mucho la atención y me gustaría que se convirtiera en un rema también para ustedes. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Hay una forma de manifestarse el Espíritu Santo aquí muy interesante, y es que a través de la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y yo sé que inmediatamente ustedes están escuchando ese corito, ¿verdad? De que bajo la sombra de Pedro sanan los enfermos. Pero se me hace muy interesante la forma en la que se produce este milagro. Platicaba con mi amigo Jaciel, que de hecho fue el primer invitado que tuvimos en los podcasts, el capítulo 1, que creo que se llama Dios escucha. Y platicaba con él de un proyecto similar a este que teníamos de los podcasts. Y una de las ideas que habíamos platicado era de lo curioso de este milagro. Um, este milagro se hace a través de sombras. ¿Y qué es una sombra? ¿O cómo se produce una sombra? Una sombra, para que se produzca, se necesitan dos elementos. Se necesita una fuente de luz y se necesita un objeto. O sea, está la fuente de luz, está el objeto y acá se produce una sombra. O también puede ser fuente de luz, objeto y se produce una sombra. Y entonces cuando uno ve milagros como este, cuando uno ve formas de moverse del Espíritu Santo o cualquier otro tipo de versículos en la Biblia, uno puede pasar por ellos y no hacer más de ellos. O también uno puede ponerse a investigar un poquito más y ver de qué forma Dios también nos puede hablar el día de hoy. Y entonces una de las cosas que hace que para mí sea muy especial este pasaje es que si tomamos como una fórmula para la sombra, se necesita fuente de luz y un objeto. Aquí vemos que en este momento del que estamos hablando en el libro de Hechos, el objeto principal es la fuente de luz, o sea, el Espíritu Santo. El objeto es Pedro y el resultado es que la gente sana o que los enfermos son levantados de su lecho o los milagros. Y en muchas partes de la Biblia vemos lo mismo. Hay una fuente de luz que es Dios, el Espíritu Santo, Jesús mismo. Hay una fuente de luz y hay un objeto y vemos que entonces se producen resultados. Por ejemplo, cuando vamos a los evangelios, vemos el testimonio o la vida de Juan el Bautista. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para hacer testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Entonces, en la vida de Juan el Bautista vemos el mismo principio, que Dios era su fuente de luz, Él era el objeto y el resultado era que Él estaba preparando el camino para el Señor. El resultado era de que muchos creyeran, a través de ese testimonio.
Pero hace énfasis en esto la Biblia, dice, Él no era la luz, Él solamente era testimonio para que se produciera la luz. Y entonces, viendo lo mismo en este versículo, muchos pudieran pensar de que lo maravilloso de este milagro de la sombra de Pedro es Pedro. Muchos pudieran pensar que el personaje principal de esta historia es Pedro. Pudiéramos pensar que la fórmula solo funciona si está Pedro, pero lo principal de aquí no es el objeto, sino la fuente de luz. En esta historia, en esta forma de describir el versículo, el milagro, vemos que el personaje principal no es Pedro ni los enfermos, sino el personaje principal es el Espíritu Santo, que era el que proveía la luz para que se diera el resultado. En la vida de Juan el Bautista, él no era el personaje principal. Dice la Biblia, él no era la luz, sino que a fin de que todos creyeran por él, él era utilizado por la luz para producir, de cierta forma, sombra. Nosotros que somos hijos de Dios, también podemos aplicar esto para nuestras vidas y saber que nosotros mismos podemos ser utilizados para cosas maravillosas siempre y cuando estemos respaldados por la fuente de luz correcta. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Volviendo a esta idea de una fórmula para crear sombras, nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Entonces Él se convierte en nuestra fuente principal de luz. Nosotros somos el objeto que se encuentra con la luz. Y entonces, ¿cuál es el resultado de nuestra vida? ¿Qué estamos produciendo? Cuando Pedro se encontraba con la luz del Espíritu Santo, su sombra producía sanidades y milagros. Cuando tú o yo, nosotros nos presentamos delante de nuestra fuente de luz principal, delante de Dios, delante del Espíritu Santo, ¿cuál es el resultado de nuestro encuentro con la luz? Nosotros, ¿qué producimos? Y este no es un ejercicio para ir a andar ahí con nuestra sombrita tocando a ver si pega. Es un ejercicio de reflexión y decir, ¿qué estoy produciendo con mi luz? ¿Qué estoy trayendo? Y ojo, hay que reconocer que hay una fuente de luz correcta, porque también, por ejemplo, más adelante en el libro de Hechos, vemos que a unos les dan una zarandeada, se quieren enfrentar contra un espíritu maligno y llegan y lo echan fuera en el nombre del que predica Pablo. Y dice la Biblia, en cierta ocasión el espíritu maligno le contestó, conozco a Jesús y sí quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Uno no puede producir milagros por sí mismo. Se necesita una fuente de luz. Pedro se ponía frente al Espíritu Santo y entonces su sombra sanaba. Juan el Bautista se ponía frente a Dios y a su luz y entonces producía el arrepentimiento preparando el camino para Jesús. Pero aquellos que llegan pensando que el protagonista de estos versículos no es la fuente de luz, sino el objeto, caen a errores como este y entonces tienen zarandeadas como la que escribe el libro de Hechos, que le dice, bueno, pues conocemos a la luz, pero ¿tú quién eres? Y entonces, qué fuerte, ¿no? Qué vergüenza que les pase eso. Pero nosotros muchas veces, tal vez no con endemoniados, pero sí con tantas otras cosas, pensamos en protagonismos y no vemos resultados porque se nos olvida que los milagros como este no se tratan de nosotros, sino se tratan de la luz. La sombra no es lo impresionante es la luz que produce la sombra. Lo impresionante no es los resultados de nuestro testimonio, los resultados de nuestra predicación, los resultados de nuestro don. Lo impresionante es la luz que proviene o que da
la fuente para que, para que sucedan estas cosas. C.S. Lewis dice una frase que me gusta mucho: no brilles para que otros puedan verte, brilla para que a través de ti otros puedan verlo a él. Cuando yo era niño y teníamos que arreglar algo en los carros de nuestra casa, a mi hermano le gustan mucho los carros, entonces se ponía él junto con mi papá a arreglar los carros y a mí me daban una tarea que yo odiaba. Y mi papá y mi mamá, tal vez en lo que ven el podcast, se van a acordar. A mí, la tarea que a mí me dejaban, que a mí me encomendaban, mi responsabilidad a mi corta edad era ser el de la luz. Entonces yo tenía que ponerme enfrente del cofre del carro y echarles luz para que ellos pudieran ver, para que ellos pudieran encontrar el problema. Y mi papá se enojaba mucho porque yo me aburría, entonces empezaba a jugar con la luz y me decía mi papá: hey, que vea yo y no que veas tú. Entonces siempre me regañaba porque movía mucho la luz. Y pensando en lo que dice C.S. Lewis y pensando en estos versículos de la Biblia, digo, cuánta razón tenía mi papá, ¿no? Cuando uno es el responsable de la luz, cuando uno es el responsable de encender la luz, no lo hacemos para que veamos nosotros, sino lo hacemos para que otros puedan ver. Si uno quiere leer la Biblia pensando en protagonismo, pensando en qué tanto puedo impresionar a otros, no va a servir de nada. Pero si uno lee la Biblia para crecer y para después poder comunicar a otros, entonces vienen resultados. 2 objetos para que suceda la sombra: la fuente de luz, el objeto que se encuentra con la luz y el resultado que producen. En todos los dones, en todos los ministerios en nuestra vida, utiliza lo que Dios te ha dado como responsabilidad, no para que seas protagonista tú, sino para que otros puedan verlo a Él. Por último, el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando habíamos creído. La noche está avanzando, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Tiempos como los que vivimos, tiempos de incertidumbre, de pandemia, de susto, yo creo que cobra más vida el versículo de Romanos y decir: oigan, el tiempo nos indica que nuestra salvación está más cerca que cuando antes creíamos. Y si es momento de tomar la responsabilidad de encender la luz y apuntarla para que otros lo vean, este es el momento. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios busquemos la fuente de luz principal, nos acerquemos a Dios para que entonces de nuestro encuentro con la luz se produzca una sombra que pueda sanar a los enfermos, que pueda levantar a los que están en un lecho y que pueda producir arrepentimiento, como lo hacía el ministerio de Juan el Bautista. Todo esto es porque la respuesta siempre es buscar más a Dios.